Bien, vamos a saludar a nuestro primer invitado. Se trata del diputado provincial por La Libertad Avanza, el legislador representante por Capital, que además es presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Salta. Eduardo Virgili, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Gustavo. Gracias, presidente Néstor. del bloque, no sé si lo digo. Presidente del bloque y presidente del partido, orgullosamente. Sí, no, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes, a la casa, por supuesto, gracias por permitirme estar acá. Bueno, el tema principal es posible reforma electoral. Hay una presentación, un proyecto hecho por diputados oficialistas sobre el tema y decíamos con Sánchez, vos sos muy joven, ¿no? Pero cierto déjà vu de los 90 con la ley de lemas. Del 91, 92 hasta sí, no me acuerdo, 2002, no, creo. No quiero concentrarme tanto en eso. Mejor no. Bueno, como bien lo dijiste, nos están vendiendo pasado. Y un pasado que no fue para nada agradable. O sea, han habido, o sea, tengo las anécdotas que me cuentan de lugares donde habían más candidatos que personas como habitantes. Lo más peligroso de esto y lo que yo digo es, primero que no es representativo realmente. Vos hoy tenés como ciudadano más posibilidad de que tu voto sea desviado dentro del sistema de... no se llama ley de lemas, pero es una ley de lemas camuflada. El sistema es exactamente, la lógica es exactamente la misma. Digo... Sí, perdón, de hecho tuvimos en un año 54 candidaturas a concejal en Salta Capital. Claro. Es decir, que era una ley pues sí, pero disfrazada. Con lo que cuesta pagar después de esos favores, que es lo que yo digo, ¿no? La vez pasada me preguntaban y yo decía, lamentablemente el salteño va a pagar esto con más pobreza. Porque vos para lograr hacer funcionar ese aparataje vas a necesitar recurrir a todas las viejas mañas, a todos los punteros de barrio, a todos los partidos políticos que se te sumen, armar millones de listas. El costo que tiene la implementación, por un lado, es grande. Y después, toda la ambulancia que tenés que pasar después, porque te van a decir, che, yo me sumé acá para colectarte, para recolectarte y sumarte, porque todos los votos van a ir para un cajón. Y después hay que pagar esos puestos de laburo que seguramente terminan como empleo público. Eso va a parar a la espalda del laburante. O si no, va a parar que se apoya en algún momento y de acuerdo a cómo se hicieron la distribución de las listas, se identifican cuáles son las listas que muy posiblemente no lleguen y entonces, ¿para qué los vamos a apoyar? Claro, yo digo, hay cuestiones que hay que dirimir de puertas para adentro. O sea, este sistema lo que está haciendo literalmente es una estafa piramidal desde mi punto de vista, ¿no? Porque vos conformás una gran base de millones de listas dentro de frentes, armás varios frentes. Sí, todo eso termina acumulándose arriba. Que suman, exactamente, pero que llevan a que el que saca mayor cantidad de votos y llega, en realidad no tiene desde su propia lista un músculo con una tonalidad definida como para liderar, ¿no?, todo un proceso. Exactamente, pero lo más grave de todo, y como yo siempre lo resumo, es increíble que volvamos a poner un sistema en donde un ciudadano va a votar a alguien y su voto es muy probable que sea desviado y termine haciendo ganar a otro candidato. O sea, no va a ganar el candidato que más votos recibe, sino el que más votos junte con el resto de su lista. Exactamente. Es una cosa ilógica que para mí desfavorece a la representatividad, a la democracia, y para mí está sacado del manual de supervivencia de un gobierno que se ve complicado, ¿no? ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Van a poner un proyecto alternativo? Por supuesto, nosotros, boleta única papel, es la contraparte. Ya hemos visto la efectividad que tiene. ¿Fortalecimiento del partido político? Porque esto es muy interesante. Nosotros con Gustavo recién decíamos, la ley de lema ha llevado a un debilitamiento enorme de los partidos políticos, a una atomización enorme del voto y de la voluntad popular, y
la alternativa es, ¿seguimos ese camino o fortalecemos los partidos políticos? Fortalecemos los partidos políticos, pero nosotros los fortalecemos mostrándonos. Yo digo, hoy incluso ni siquiera se está teniendo en cuenta hacia dónde la política está virando en cuestiones electorales. Las personas sienten que los partidos y las ideologías partidarias están desvirtuadas. Yo creo que hoy el ciudadano vota más por una causa como lo es la Libertad Avanza y por una, digamos, por un pensamiento, ¿no?, que es el liberalismo. Y sobre todo en cuestiones económicas, que es por lo que los salteños y los argentinos estamos más golpeados. Bueno, muchos hoy hacen mucho análisis político, pero se olvidan que la gente, después de la situación traumática que vivimos y seguimos viviendo hasta hoy, causa de 20 años de un desmanejo total de la economía, hemos llegado hasta donde estamos y las personas hoy eligen con el bolsillo. Y esto no significa que nosotros como partido pensemos que estamos bien. Nosotros no nos van a escuchar decir ni que ya estamos bien. Lo que sí es claro para nosotros es que el camino que estamos tomando es el correcto y no separamos la macroeconomía de la microeconomía. Sabemos que hay que resolver un montón de cosas arriba para que abajo se puedan resolver, porque si no es volver a mentirle a la gente. ¿Ustedes confían que la gente esperará o este estado de angustia que se produce en algunos sectores va a perdurar? Puedo completarla porque me parece interesante el planteo, porque si la gente elige con el bolsillo, ¿se pone en riesgo la elección del 2027? Mirá, si nosotros, y yo creo que los argentinos no nos olvidamos de dónde venimos, ¿no? No nos olvidamos de ese diciembre de 2023 con un 25% de inflación, con la economía hecha pelota por todos lados, con los niveles de deuda. Ahí podemos abrir una discusión interesante a quién corresponde ese 25%, si a la devaluación o a Alberto Fernández, pero es interesante discutirlo, sí, me parece bárbaro. Pero, a ver, mira, en el diciembre de 2023 nosotros ya teníamos un 25% de inflación y dicho por una cantidad enorme de economistas, viendo cómo venía la curva inflacionaria, nosotros teníamos la piña, en criollo dicho, a la vuelta de la esquina. Gracias a que se han tomado medidas muy rápido, hubieron cosas que no pasaron, que gracias a Dios no pasaron, como una hiperinflación, que eso nos iba a costar carísimo. De ahí yo creo que la gente no es ajena a eso. Siento que las personas, y lo ha demostrado, nosotros venimos siendo en Salta el partido con 5 elecciones consecutivas triunfantes. Sí, ahí un poco está, ¿no?, la cuestión de la opinión pública. Los distintos estudios, incluso los hechos en Salta, hablan, por ejemplo, demuestran que la gente aún todavía vincula la cuestión económica a la anterior gestión, pero va subiendo paulatinamente, sí, ya se dio vuelta, la responsabilidad del gobierno actual. Bueno, es lógico. Ahora, sí también vemos y entendemos, y creo que los argentinos estamos más atentos que nunca, cómo las reformas profundas que se tenían que hacer se están haciendo ahora. Y ahora digo porque tuvimos un gran apoyo de la gente, como creo que ni siquiera el propio presidente reconoció que no se esperaba tanto apoyo incluso en las elecciones provinciales, pero hemos tenido un gran apoyo también a nivel nacional. Eso nos ha permitido tener un respaldo más grande, una herramienta mucho más amplia dentro del Congreso, que también ha dado lugar a que se puedan hacer reformas más profundas, ¿no? Porque antes teníamos mucha presión del sindicalismo, habían quedado cosas afuera de la ley base. Hoy podemos tener una reforma laboral que seguramente no va a dar un efecto inmediato, porque ningún efecto en la economía es tan inmediato. Pero sí, bueno, claramente hemos saneado algunas cuestiones que eran muy graves y que el argentino no las deja de ver y no deja de sentir que el sacrificio que se viene haciendo por lo menos va teniendo resultados en las cosas que son importantes. Seguramente el desmanejo de 20 años, repito, no se va a ver solucionado de una forma mágica en 1 año y medio, 2 años de gestión, seguramente que no, pero el camino es el correcto. También dicen, bueno, sí, porque la inflación subió 0,1 o 0,2, pero en ningún momento el presidente ni ninguno de su equipo económico planteó que la desinflación iba a ser una cuestión, una línea recta hacia abajo, o sea... Ahora, la lectura que hacen ustedes de aquello que pasó 2 o 3 meses antes de la elección del año pasado, donde todo parecía indicar que iba a ser una elección mala, y de pronto no lo fue. ¿Qué lectura hacen y también qué aportan en esa lectura para que no vivamos esos ciclos, que creo que ahora estamos entrando en un nuevo ciclo, donde
parece ser que la opinión pública retira el apoyo y después terminó apoyando. Mira, yo creo que la forma realmente de comprobar si la opinión pública retira su apoyo basándose en lo que voten las urnas realmente es el día de las elecciones, porque así también pensábamos que no iba a ser una buena elección en las provinciales por toda la operación que se hacía desde abajo, porque era una elección al revés. Todos los gobernadores decidían desdoblar para que la dinámica sea de abajo hacia arriba y actúe más el asistencialismo, las intendencias, ¿no es cierto? Bueno, y sin embargo nos fue muy bien, por eso digo, y ya teníamos algunas situaciones que todavía eran difíciles de afrontar, y sin embargo el apoyo lo seguimos teniendo, repito. Yo creo que no es lo mismo cuando uno da el apoyo y no ve ningún resultado que uno da un apoyo y a pesar de estar pasando un proceso difícil, uno está viendo que hay cosas que se van solucionando y van mejorando. Hay indicadores que también hay que tomarlos con pinza, ¿no? Yo veía, por ejemplo, se habla mucho de la recesión, pero hay que entender también, y yo lo he vivido en persona. Yo estaba totalmente fuera de la política cuando el presidente Javier Milei recién entraba y se empezó con el proceso de desinflación y veía cómo la gente, a medida que la inflación bajaba y empezaba a recuperar capacidad de ahorro, empezaba a cuidar o empezaba a pensar en productos de más envergadura para consumir y no tener que salir corriendo a deshacerse del sueldo inmediatamente porque pasando 15 días ya no valía lo mismo, ¿no es cierto? Justamente uno de los temas, recién decía 0,1, 0,2, 2,9. Este reverdecimiento inflacionario que se viene dando paradojalmente con 8 meses continuos de caída del proceso de crecimiento de precios en mayoristas, que es una cosa extraña lo que está pasando. ¿Esto puede afectar el humor y cómo lo está afectando? No, bueno, yo creo que sí es cierto que también hay cuestiones que se han modificado en cuanto al consumo. La gente creo que la tecnología también ha ayudado a que el consumo haya cambiado su dinámica, ¿no? Ahora hay mucha más gente conectada es como que la cadena de intermediarios está empezando a sufrir porque las personas están más conectadas con los fabricantes, están más conectadas con el primer eslabón, digamos, que sale a partir de una industria. Pasa con los autos, de hecho hoy tenemos, por ejemplo, tasa cero en los autos. Se ven más autos en la calle, 0 kilómetros, y uno dice, pero ¿por qué? Bueno, lógicamente, vuelvo a repetir, si la gente empieza a tener más capacidad de ahorro y se vuelven a recuperar planes sensatos y vuelve a haber credibilidad. ¿Vos estás convencido que hay capacidad de ahorro? Yo digo que tenemos 22.000 empresas cerradas, 300.000 puestos de trabajo. Sí, pero a ver, digo, a comparación, yo no digo que, vuelvo a repetir, nunca van a escucharme a mí decir que hoy estamos bien y que tenemos una capacidad de ahorro de un país normal, no la tenemos, seguramente que no. Pero comparado con cómo veníamos, hay mucha gente que ha postergado mucho el reemplazar un vehículo, el hacer una ampliación de su casa, y hoy, a diferencia vuelvo a repetir, de un 23, al finalizar un 23 no había forma, no había manera de hacer ese tipo de cuestión, no había manera de que una familia pueda proyectar en hacer ese tipo de proyectos internos en la familia. Hoy se ve que un poco más sí lo hay, a pesar de que hay muchos sectores que por un lado han podido surgir, otros no tanto, otros han sufrido, digamos, una caída, pero todo tiene que ver con un acomodamiento y un proceso. Nosotros somos un país que netamente exportador. Creo que también hay toda una jugada con el cerramiento que hubo de esa pseudo protección de la industria interna, que al final ha sido muy nociva porque nos han hecho a los argentinos pagar costos altísimos por cosas que a los países limítrofes que estaban muy cerquitas se pagaba muchísimo menos. O sea, éramos lo que pagábamos el doble, el triple de las cosas, estando en las mismas condiciones. Queda abierto el tema para una próxima invitación para que discutamos de economía. Va a ser un placer estar acá.